Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Cuida tu mente. Soy Rosalinda Ballesteros y en esta ocasión me acompaña Ramón Arellano. Él es líder de derivación de alertas en el Tecnológico de Monterrey y tenemos un episodio muy especial. Hemos hecho en cada temporada un episodio sobre este tema, que es la prevención del suicidio. Y sabemos que es un tema del que no hablamos mucho, pero queremos ponerlo aquí a disposición de todas las personas pues, que necesiten esta información y que podamos ayudar juntos y juntas a prevenir justamente pues, los suicidios y que las personas sigamos teniendo interés y ganas de vivir, ¿no? Ramón, bienvenido. Hola Rose, muchas gracias por la invitación. Pues muy buenos días a todos y a todas, toda tu audiencia. Muchas gracias. Y me gustaría ir directo al tema, ¿verdad? ¿Qué acciones sencillas podemos, pues, todos hacer para apoyar a una persona, por ejemplo, si ya nos está manifestando su deseo, voy a decir, de no vivir, ¿no? Hay algunas cosas de las que hemos hablado en otros episodios, por ejemplo, del dolor que está sintiendo por alguna razón, etcétera, que lo lleva a no querer vivir. Mira, es una pregunta muy importante, muy interesante, muy actual, porque digamos que la tasa de suicidios en México se ha visto con un incremento. Por ejemplo, en el grupo de jóvenes, el suicidio es la segunda causa de muerte después de los accidentes automovilísticos. Estoy hablando en población pues adolescente tardía y de jóvenes, ¿no? Entonces, pues eso lo ha convertido en un problema de salud pública. Y como esta pregunta, pues son de las acciones que es importante difundir en toda la población, porque cuando alguien quiere quitarse la vida, pues generalmente lo puede manifestar, lo puede hablar, lo puede decir y no estamos preparados para escuchar esto y para hacer algo al respecto. Nos asusta pensar que alguien nos diga, oye, es que yo he pensado en que ya no quiero vivir, ¿no? Entonces, generalmente se opta como por la idea de, pues me hago como que el que no escuchó, como que no lo entendí. Y precisamente la número uno de las acciones que yo sugiero como psiquiatra hacer con todas las personas que en su confianza y como tú dices, en su dolor manifiestan que quieren quitarse la vida, la número uno es estar dispuestos a escuchar. Eso es muy importante. Entonces aquí estoy para ti, para escucharte. A lo mejor no te voy a dar un consejo, porque a lo mejor no sé, no tengo las herramientas, pero lo primero es escuchar, Y qué ¿sí? importante es esto que comentas, porque justamente uno de los temas de los que hay que hacer más conciencia es de ese momento en el que una persona expresa que tiene esta necesidad, no ignorarla, ¿verdad? Por nuestro propio miedo a decir, prefiero, como tú dices, fingir que no escuché o decirle, no, no pasa nada, ya te vas a animar, hagamos algo que te saque de ese estado mental, cuando en realidad es un proceso mucho más complejo como quien dices, ¿no? Entonces, una siguiente pregunta sería, ok, ya me hice presente, agarro, voy a decir también cierta pues valentía para escuchar y luego cómo puedo ayudar a esta persona si me está ya expresando pues esta necesidad. Bueno, la segunda es como buscar, no juzgar a la persona, porque de alguna manera, lo hemos comentado ya unas 3 veces, es que está hablando desde su dolor. Y tratar en el no juzgar es ser empático, es pensar que también nosotros, nosotras, nosotres hemos pasado por una situación difícil a lo largo de nuestra vida y hemos querido que alguien nos escuche. Entonces, la segunda es no juzgar, ¿sí? Y a veces hay frases que, digamos, denotan como un juicio de valor. Una de estas frases que minimizan, por ejemplo, lo que tú estás diciendo es el échale ganas, ¿sí? Tú lo que tienes es que echarle ganas y con eso se te va a quitar.
Y cuando hablo con las personas que atiendo, que han tenido estas ideas de quitarse la vida, pues es como muy frustrante que les digan, échale ganas, porque una de sus preguntas es de, ¿y dónde las venden? ¿Cómo las compro? Son kilos, litros, cucharadas, 2 centímetros cuadrados, ¿en dónde? ¿No? Entonces, decir, échale ganas es una frase, y reitero, que pareciera minimizar y por lo tanto, pues se sienten juzgados o juzgadas o juzgadas, ¿sí? Entonces, esa sería como la segunda, pero pues no sé si me paso a la tercera, ¿cómo ves? Dale a la tercera, por favor. La tercera, bueno, pues la tercera, pues como dices, sí es como tener un poquito de más valor, sí, pero es demostrar que además de quererte escuchar, sí, te voy a preguntar y te voy a decir, porque a lo mejor me estás insinuando o me estás dando, te estás yendo por las ramas, o estás hablando mucho de la muerte, pero no lo has dicho explícitamente. Entonces es importante preguntar, digamos, de forma más específica. Y una de las preguntas es, oye, entonces, ¿piensas en quitarte la vida? Y sí es una pregunta muy polémica porque esa pregunta se ha, digamos, puesto como una idea que si tú lo haces, le estás metiendo ideas. O sea, si no lo pensaba, Mm. entonces ahora lo va a pensar y va a ser tu culpa. Y así no funciona. O sea, de hecho, el que preguntes directamente, oye, entonces tú estás pensando en quitarte la vida, ¿sí? Esa, sería como una intervención muy asertiva y la persona se puede sentir incluso un poco más aliviada de que ya puede expresarlo. O sea, que la otra persona después de estar atenta a escuchar, de no devaluar o juzgar, entonces ahora sí se va a sentir como de te importo, ¿sí? Y Y no eso es muy vamos a meterle importante. ideas. Claro, O claro. sea, el que tú le puedas hacer sentir a la otra persona que es importante para ti, entiendo que es un factor determinante en ayudar justamente a la prevención, porque hay mucha sensación de soledad en este proceso de la ideación suicida. Sí, efectivamente. Y ahí es prepararse ante la respuesta, porque si la persona dice, sí, he pensado o estoy pensando en quitarme la vida. Entonces, muchas veces las personas que lo escuchan, pues dicen, ya me aventaron una papa caliente, ¿y ahora qué hago? Entonces, nuevamente es evitar frases que denoten juzgar, ¿no? O minimizar. Entonces aquí no se trata de la papa caliente. La papa caliente, por así decirlo, y sin ánimo de minimizar, ¿no? Ni de devaluar, pero esa papa caliente siempre la va a tener la persona que quiere quitarse la vida, ¿sí? O sea, no nos está aventando para que nosotros hagamos algo con esa papa caliente para que lo rescatemos o la rescatemos, ¿no? O sea, no se trata de eso. Entonces ahí es en donde viene, ahora sí, un consejo. Y un consejo es, ¿qué piensas de buscar ayuda a través de esa pregunta? ¿Ya buscaste a alguien? ¿Ya preguntaste sobre dónde puedes buscar ayuda? Y aquí, Rose, pues quisiera yo como introducir un tema que se va a relacionar con los otros pasos, ¿no? Y que tiene que ver con el estigma que hay alrededor de la salud mental. Eso yo creo que ya se ha abordado en diferentes capítulos de podcast. Sí, Entonces, aquí nada más es decir, ojo con el estigma, porque eso es lo que puede evitar que busquen en los lugares más adecuados. Entonces, es mejor ir a una terapia alternativa, porque aparte que eso ya está en el concepto del wellness y popular y está padre, que en lugar de ir a un lugar con la preparación científica suficiente para poder ayudar. por supuesto, no, y tienes toda la razón, porque justamente uno de los temas es utilizar el podcast para crear esta conciencia y saber exactamente cuáles son los pasos
pensando en como iniciaste tú tu intervención diciendo, esto es un tema que nos debe importar a todos, porque cada una de estas personas es una vida valiosa, es una vida que vale la pena vivirse y que hay que recordar que también es algo que está creciendo en porcentaje de personas que están pensándolo y que llegan a cometer justamente el hecho de quitarse la vida, y ahí es una pérdida, pues, para todos como sociedad, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy importante, el decir, buscar ayuda, ya buscaste ayuda y ya buscaste la ayuda adecuada, la ayuda profesional, porque pues no es un juego, ¿verdad? Ya estamos en una situación que verdaderamente requiere poner la atención debida. Ahora, dices algo muy importante, Ramón, que utilizas este concepto de la papa caliente, y es decir, cuando yo ya hago la pregunta y la respuesta es sí, lo he pensado, es una situación todavía más compleja, pero esa situación sigue siendo de la persona que está pensando en quitarse la vida. Entonces, una de las cosas que normalmente surge en la mente de quien puede estar acompañando una conversación de estas es, ¿y qué pasa si yo no logro que busque esa ayuda? ¿Qué tan responsable soy y cómo lo puedo manejar un poco para no sentirme yo culpable, ¿no? O si finalmente llega a cometer el hecho y no puedo prevenirlo, ¿qué pasa conmigo? Híjole, Rose, haces preguntas bien interesantes, bien especiales de contestar, porque es cierto, o sea, son de esas cosas que luego las personas que han convivido con una persona que se quita la vida, les deja esa culpa, como bien dices, ¿no? O sea, ¿qué pude haber hecho yo para poder evitarlo? Y entonces es una extraordinaria pregunta, porque mira, salvo algunas situaciones en las que hay personas que no están en contacto con la realidad, esas personas que le llamamos con este aspecto técnico, que están en psicosis, ¿sí? Y que es difícil que tengan un mecanismo de ideas claras, ¿sí? Porque están fuera de la realidad. El resto de las personas que piensan en quitarse la vida, ¿sí? Estas personas tienen que responsabilizarse también de su estado de salud mental, ¿sí? Entonces, esas personas son las que, bajo su motivación de querer estar bien, buscarán una ayuda, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo paralelo con una enfermedad física. La persona que vive con diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos ser responsables nosotros de estarle cuidando su estilo de alimentación o de estarle cuidando que vaya a hacer alguna actividad física, sino que esa persona tiene que reconocer y saber que necesita cuidarse, ¿sí? Entonces, en este paralelismo, lo que yo reitero es que esa persona puede tener el apoyo de alguien cercano o quien escuchó la respuesta, pero la responsabilidad de cuidarse, de querer estar bien, de querer vivir, es de la persona que tiene esa idea, ¿sí? Entonces, la culpa es algo muy frecuente que tienen las personas cercanas. Yo les explico a las personas que atiendo, ¿no? La culpa hay que saberla diferenciar. ¿A qué me refiero? Si yo hago algo con ganas de lastimar a otra persona, la culpa cabe. O sea, ahí hay culpa. ¿Sí? Porque en este sistema en el que nos hemos desarrollado de muchas tradiciones, costumbres, de muchos aspectos culturales, pues como que nos han enseñado a buscar culpables siempre, ¿no? Y esos culpables pues meritan un castigo. Pero por eso les digo, a ver, vamos a frenarnos. O sea, cuando las cosas se hacen con dolo, entonces la culpa tiene sentido. Cuando las cosas no se hacen con dolo, tendríamos que ver, y ojo, tendríamos que ver qué tan responsable o eres, ¿no? De lo que ocurrió. Entonces,
pues yo invitaría a las personas a ver hasta dónde es culpa o hasta dónde es parte de responsabilidad. Claro, y dices algo muy importante, porque justo estos estigmas que tienen que ver con hablar abiertamente de los temas de salud mental, como hablamos de los temas de salud física a la par, tiene que ver un poco con estas creencias sociales de a lo mejor que una persona que no debe hablar de sus emociones, de sus sentimientos, de sus estados pues más permanentes, por ejemplo, como pudieran ser una cuestión de depresión y hemos Ujú. guardado, digamos, un silencio como sociedades sobre estos temas, los hemos puesto en un espacio, le voy a poner así, de lo privado, pero en realidad son temas de los que tenemos que estar hablando públicamente porque pues hemos visto que el otro modelo no nos funciona, ¿no? Y por ahí creo que también estas culpas sociales pueden andar por ahí. Y esto me lleva a preguntarte, Ramón, justamente, porque yo empecé diciéndote, bueno, si alguien me dice que no quiere vivir, ¿qué hago? Pero ¿qué tal si alguien no me lo dice? ¿Qué señales puedo yo observar o tener en cuenta? Porque puede estar sucediendo sin que sea para mí evidente o no estoy poniendo atención. Yo tengo una amiga que su hijo, un joven, justamente, de pronto le expresó eh, esta emoción que tenía o esta sensación que tenía y están en un proceso con un psiquiatra, pero cuando se lo dice, ella no lo podía creer, porque decía: "No puede ser, pero si yo veo que tiene amigos, tiene novia, sale, le va bien en la escuela, entonces, ¿qué está pasando que yo no me di cuenta?". Claro, tocas una parte muy seria y que solamente para cerrar un poco el círculo de algo que expresé de ir con el especialista, ¿no? Lo que hablamos de cuando hay una persona que está pensando en matarse, que ya planeó cómo matarse, que ya incluso tiene intentos previos, ¿sí? O está siendo sobreviviente de un intento, el especialista adecuado es el psiquiatra. Sería el primero, ¿no? Ya se complementará con otras intervenciones psicoterapéuticas, psicológicas, pero el primero debe de ser el psiquiatra. Ahora, respondiendo tu pregunta, es, las personas lo comunican, a lo mejor no lo van a comunicar tan explícitamente de forma verbal, pero sí hay otros datos de alarma que lo comunican y que no son hablados, ¿no? El primero es, puede ser que empecemos a ver aislamiento de la persona, que a lo mejor ya no está haciendo su ritmo de vida acostumbrado. Puede ser en algunas personas que dicen, a lo mejor, pues si yo me muriera, ¿qué pasaría si a lo mejor yo les dejaría esto o me gustaría que tú acabaras por mí hacer aquello o cuida de mis plantitas o de mis animalitos? Entonces, esos son temas como indirectos, ¿no? La otra es la desesperanza, ¿no? Pues es que como que en este mundo no, pues como que para qué, ¿no? O sea, pues está bien contaminado, está bien feo, pues la verdad van a venir los ovnis y nos van a llevar a todos, entonces pues como que para qué le seguimos aquí, ¿no? Entonces son temas como indirectos, ¿sí? Otra parte es empezar a hacer como cartas, ¿no? No es un lenguaje expresado, sí, pero sí, o sea, expresado verbal, pero sí es un algo expresado, escrito. O sea, que hay cartas como de despedida, ¿no? Sí, voy a empezar, ya te caché viendo ahí una cartita, escribiendo, diciéndole adiós a tu mejor amigo, tu mejor amiga. Entonces, esos son señales de alarma, ¿no? Ahora, eso es como cuando queremos hablar de ideación suicida, pero a mí me gustaría, si te parece, irnos como un pasito atrás. O sea, De ¿qué acuerdo, claro. lleva qué lleva que una persona quiera quitarse la vida? Y es ahí donde hablamos de situaciones, de condiciones de salud mental en las que se asocian frecuentemente a una ideación suicida. Y claro que sus síntomas, pues, nos deben de hacer sospechar que aparte de tener esa condición mental, puede tener también una situación, de pensamiento suicida. Por ejemplo, la depresión mayor severa, ¿sí? La depresión mayor grave. Entonces, las personas que ya no disfrutan las actividades que hacen, ya no,
ya no le encuentran placer a las cosas que, digamos, pueden generar este gusto, esa incapacidad de sentirlo, o que se sienten permanentemente tristes, ¿no? Otras son las personas que, además de tener esta parte de depresión, también tienen un polo opuesto, que le llamamos la hipomanía o manías, y que son estas personas que están como con mucha actividad, con mucho pensamiento, muchas ideas, no requieren descanso, ¿sí? Y esos son como síntomas de un trastorno bipolar. Entonces, el trastorno bipolar y la depresión mayor, ¿sí? Son como las condiciones de salud mental que más se asocian a los suicidios, ¿sí? Hay algunos factores de personalidad inestables que también se asocian, le llamamos la personalidad borderline o limítrofe, que también se ha visto como muy relacionada a los intentos de suicidio, ¿no? Pero que su definición es inestabilidad emocional, mucha impulsividad, ¿sí? Mucho cambio de parecer, en fin. Justo te Sí. iba a preguntar esto porque yo últimamente he leído varios artículos que hablan de la impulsividad en Ujú, relación a justamente los intentos de suicidio o el ujú, quitarse la vida, ¿verdad? sí. Y a lo mejor es algo también interesante para la audiencia, muy brevemente que hablemos un poquito de este tema de impulsividad antes de cerrar. Ujú. Sí, bueno, mira, la impulsividad es un síntoma que se encuentra en diversas condiciones de salud mental, ¿sí? La impulsividad se da porque una zona del cerebro no está funcionando bien, que le llamamos lóbulo prefrontal, y ahí es la zona que nos permite detenernos y evaluar, ¿sí? A lo mejor tenemos un impulso y esa zona, del cerebro nos dice: "Hazlo o no hazlo". Por ejemplo, yo tengo unas ganas inmensas de comerme un helado, pero ya voy tarde a una cita. Entonces, el impulso del hambre o de comprarlo, llega a donde está ese juicio y dice: "Pues no, es que tú tienes que cumplir con el horario", ¿no? Entonces, detente, vas. Es un ejemplo muy, muy, muy básico ese, ¿no? Entonces, en los niveles de impulsividad severos, las personas puede ser que no tengan como una depresión tan fuerte o que lo hayan pensado tanto antes, ¿sí? Que hay personas que sí que lo planifican, pero hay varias personas que puede ser que lo piensen en el momento y lo intenten en un arrebato, ¿sí? En un arrebato. Entonces, esa impulsividad es una que, reitero, es un síntoma de habría que ver a qué condición pertenece y darle un tratamiento para disminuir esa impulsividad, de acuerdo a la condición. Claro, claro. Y muy importante esta parte, ¿verdad? Entonces, entender un poquito más y empezar a leer también el entorno y saber que es algo que está más cercano de lo que probablemente nos imaginamos, en el sentido de decir, simplemente los datos que hay en, al menos en México, ¿verdad? Nos dicen que es una situación que se está dando cada vez con más frecuencia en las poblaciones jóvenes, ¿no? Y hay que cuidar mucho y que también alguien sepa que si tiene esta necesidad de hablar con alguien, de acercarse a pedir ayuda, que lo hagan también, ¿verdad? Que este tema pues sea algo que ojalá encuentren a alguien con quien puedan platicar. Ramón, para cerrar un minuto, minuto y medio, ¿qué recomendación le darías a la audiencia para prevenir el suicidio? Okey, bueno, primero, pues, revisar la parte emocional, y si hay alguna situación que no esté, digamos, funcional, como estar triste, tener ansiedad, pánico, consumir sustancias, sentirse inestable, en fin, pues, buscar la ayuda, pertinente, porque esto puede ser muy tratable, muy, muy, muy tratable. Y la segunda es, pues, comentarles que para toda la comunidad tech tenemos unos recursos que es el punto uno es la línea Te queremos, ¿sí? Esa es valiosísimo. Pueden hablar 24/7 y ese es de lunes a domingo, o sea, todos los días está disponible y es un espacio donde pueden expresarlo. La otra es, pues, bueno, acercarse a su mentor o mentora, en este caso a los estudiantes, ¿sí? Y, o
y o porque de acuerdo a los procesos que estén llevando, podrán tener también un consejero o consejera que también será de una ayuda invaluable para poder acompañarlos en la búsqueda asertiva de recursos para enfrentar esta situación, ¿sí? Entonces, y bueno, todas las personas que son colaboradores, colaboradoras, pueden entrar a Success Factor, que es como nuestra plataforma, ¿sí? Y van a encontrar el curso de QPR y testigo activo, que son cursos que son una ayuda muy importante para saber reaccionar ante una persona que está diciendo que se quiere quitar la vida, ¿sí? Está también un curso de primeros auxilios psicológicos, que eso también, y está gratis, que es lo mejor del caso. Entonces pudiéramos prepararnos para una de estas frases, ¿no? De me quiero quitar la vida, por ejemplo. Muchísimas gracias, Ramón. Y bueno, sí, en efecto, la línea Te Queremos, que es un recurso disponible para el Tecnológico de Monterrey, y en TecMilenio, mi red de bienestar, es justamente esta línea que también está disponible 24/7, que atiende, y nuestra red también de mentores y consejeros emocionales, e incluso algunos recursos que hay en cada país, ¿no? O sea, por ejemplo, México tiene también la línea de la vida, y seguramente si nos escuchan en otros países, hay líneas de teléfono de emergencia equivalentes, pero también saber qué hacer cuando alguien nos diga, me quiero quitar la vida. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a todos y todas, y nos vemos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente. Hola, soy Marcela Toscano y te invitamos a escuchar Hola de Salud, el podcast que te ayuda a vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Hola de Salud es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida tu Mente. Productora ejecutiva de Tech Sounds, Liz Siller. Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Podcast y tech.mx/tech-sounds.